En este video vamos a trabajar con dos conceptos. Uno de esos conceptos es las tablas 2×2 y el otro concepto es el concepto de OR, RR, intervalos de confianza y el pi-vale. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una tabla, vamos a construir una tabla 2×2, ¿sí? Como esta que ustedes ven acá. Las tablas 2×2 que construimos en epidemiología tienen de este lado, del lado izquierdo, tienen lo que vamos a llamar el factor de riesgo o FR, y arriba lo que le llamamos el daño, o también lo que le decimos el outcome. Bien, entonces, en el factor de riesgo podemos decir que está presente o que está ausente, y que el daño está presente y está ausente. Adentro de esto, las tablas 2×2 tienen una estructura bien clara, en donde cada celda se denomina A, B, C, D. Cuando la celda es A, quiere decir que el factor de riesgo está presente y que el daño está presente. Cuando la celda es D, quiere decir que el factor de riesgo está ausente y el daño está ausente. Cuando tenemos la celda C, que ya son los falsos positivos, se podría decir, más adelante vamos a explicar más ese concepto, el factor de riesgo no está presente, pero el daño sí está presente. Y por último, cuando tenemos la celda B, el factor de riesgo sí está presente, pero el daño no está presente. Esto nos permite construir pues varios conceptos. El concepto de chi cuadrado, que lo vieron ustedes el semestre pasado, que básicamente es la sumatoria de los valores observados menos los valores esperados al cuadrado, para que no haya ningún cero, dividido los valores esperados. El concepto de chi cuadrado pues no lo vamos a repasar ahorita porque ya lo vimos. Vamos a aprender otro concepto, que es el concepto de OR, ¿sí? El OR simple y sencillamente es, en la forma más sencilla, los verdaderos positivos, o sea, A por D, ¿sí? Positivo, positivo, negativo, negativo, dividido los que están indeterminados, es decir, C por B. Y por último, vamos a ver el concepto de RR. Este concepto se usa dependiendo del tipo de estudio, en donde va hacia acá, ¿sí? Es decir, va, el OR se dice que se hace en estudios de corte o en estudios de casos y controles, y el RR se hace en estudios longitudinales, es decir, va hacia acá. Entonces, aquí tenemos un total y simple y sencillamente el denominador es A dividido A más B. Y C divide dentro de C, que es el que tiene el daño, pero no tiene el factor, dividido C más D. Desde el punto de vista de la interpretación, se interpreta exactamente, bueno, no. Desde el punto de vista de la interpretación, el OR es una razón. El OR es una razón. Entonces decimos el número de veces o tantas veces le pasa. Le pasa. Mientras que en el RR, como ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, este D que está acá, es numerador, pero al mismo tiempo, perdón, este es A. Este es A. No es D, sino que es A, por favor no se equivoquen. Esta A está en el numerador, pero también está en el denominador. Y cuando está en el numerador y está en el denominador, entonces no es una razón, sino es una proporción. Entonces, cuando hablamos de RR, sí podemos hablar del
porcentaje de probabilidad. Y esto es bien importante. ¿Cómo lo vamos a ver? Y entonces vamos a regresar a nuestro libro de Carvajal y vamos a ver que esos valores de OR y RR están asociados a los diferentes tipos de estudios que son los que estamos viendo acá: diseño de cohortes, los estudios de incidencia acumulada. Todos estos estudios, después del de cohortes, usan el concepto de RR, como lo vamos a tener que estudiar. Y hay otro tipo de estudios que vienen entre la parte de los estudios analíticos, que son los estudios operacionales, de series de tiempo, etcétera, etcétera. Que eso es más ya de un curso de epidemiología y no de estadística para epidemiología. Muy bien, entonces vamos a empezar, que lo que queremos hacer es utilizar el EpiInfo, y entonces vamos a utilizar el EpiInfo para esto. Y vamos a ver que ya tenemos cargados nuestros datos. Nuestros datos son de la tesis de síndrome metabólico de Chiquimula. Y entonces lo que vamos a ver acá es que aquí ya tenemos los datos. Los datos son los que ustedes ya conocen. Las variables son las que ustedes ya conocen. Y vamos a regresar al modo de análisis. Ya saben ustedes que para hacer el análisis, pues simple y sencillamente hacemos clic derecho en cualquier punto del canvas del lienzo blanco, y nos vamos al análisis gadget, que nos permite ver las diferentes opciones que tenemos, y vamos a ir a tablas 2x2. Al ver las tablas 2x2, en este caso la variable respuesta o la variable de daño que vamos a usar es síndrome metabólico, que es la del estudio. Y vamos a buscar diferentes factores de exposición o factores de riesgo también. Vamos a utilizar, por ejemplo, dentro del factor de riesgo, vamos a ver si hace o no hace ejercicio. Entonces vean ustedes, si hace o no hace ejercicio, lo vamos a poner como factor de riesgo. Podríamos estratificar, que es decir, dividir por o ajustar por, y el estrato más concurrido o más recurrido, perdón, es el por sexo. También se puede hacer por edad, si lo hubiéramos tenido por grupos de edad, pero aquí no está por grupos de edad, sino que aquí está por años de edad. Lo vamos a hacer después por sexo, y para que ustedes vean que el resultado varía un poco. Pero en este momento no lo vamos a hacer así, lo vamos a dejar en blanco. Y entonces solo vamos a ver qué es lo que le vamos a pedir. EpiInfo tiene una característica muy especial. Aunque uno haya metido mal los datos y haya puesto en algunos casos positivo, en otros casos 1, en otros casos está con factor de riesgo, uno tiene la oportunidad, como no tienen otros programas, de decirle cuál es el valor que tiene la característica de riesgo, que en este caso es 1, que es el yes value, y la que no tiene la característica de riesgo, que en este caso es 0. En el caso del display, pues ya hemos hablado, son todas las opciones que ustedes le pueden pedir, y los colores y estilo, pues ya es más cuestión de a la hora de hacer un reporte. Entonces, teniendo esto ya, pues ya vimos que la variable respuesta que vamos a usar, o sea, la variable de daño síndrome metabólico, porque es lo que se está estudiando, y vamos a hacer ejercicio. Entonces, pues ya construyó la tabla 2x2. Y ustedes pueden ver entonces que en la tabla 2x2 el odds ratio es 1.55, como lo podemos ver acá. Vamos a ampliarlo un poquito. Para ello voy a necesitar cambiar mi teclado a inglés. Ahorita lo voy a cambiar. Y lo vamos a ampliar un poquito para que ustedes puedan ver los valores. Lo que estamos haciendo es utilizando la lupa de Microsoft, es decir, de Windows, y esto ya nos permite ver los valores. El odds ratio es 1.56. Dijimos que el odds ratio es cuántas veces pasa. Entonces, como es 1.56,
podríamos decir que a la gente que no hace ejercicio, porque si nos vamos para acá, el yes aquí es, ya lo dijimos, le pusimos 1, que son los que tienen el factor de riesgo, en este caso son los que no hacen ejercicio, y al mismo tiempo el yes aquí es 1 también, que es los que tienen síndrome metabólico, ¿sí? Le pasa 1.56 veces más tener síndrome metabólico por no hacer ejercicio. No hemos dividido por sexo. Pero este concepto del OR pasa por el intervalo de confianza. Está hecho con la fórmula de Woods. Woods se escribe W-O-O-D-S. Uno busca la fórmula de Woods en cualquier buscador en Google y les aparece la fórmula de Woods. Es la más frecuente. También está la de Wolf, que creo que en este caso está tabulada como lobo, Wolf. Y entonces, pero lo más importante de esto es que ustedes vean que el valor, si no pasa nada, el valor sería 1. Si es un factor protector, está abajo de 1, y si es un factor agresor, está arriba de 1. El problema aquí es que está por abajo y por arriba de 1. Entonces, ¿cuánto le hace falta para llegar a 1? Digamos que es 7%, 7 punto algo por ciento. Eso sería el factor protector. Y puede llegar a ser tan agresor como 2.6 veces. Pero no puede, un factor no es protector y agresor. Entonces inmediatamente se anula. Aunque en la muestra, esto nos dice lo que pasa en la muestra, nos está diciendo que le pasa 1.56 veces. Y esto nos dice qué es lo que le pasa en la población. No podemos en este momento, solo con saber que en la población ya se vuelve factor protector y agresor al mismo tiempo, pues entonces definitivamente se anula cualquier asociación. Aunque queda claro en la muestra que sí hay cierto nivel de factor agresor. Vamos al chi cuadrado, que el chi cuadrado lo que nos dice es si las variables están asociadas. Vean ustedes 2.78, el punto de corte, como ustedes aprendieron el año pasado, es 3.84. Pero si uno no tiene el punto de corte a la mano, simple y sencillamente mira si es significativo o no. Para que fuera significativo tendría que estar abajo de 0.05 y es 0.09. Entonces, desafortunadamente en este estudio no podemos demostrar que hacer ejercicio y tener síndrome metabólico esté asociado, y al mismo tiempo, aunque hubiera estado asociado, pues por el intervalo de confianza que está por abajo de 1 y por arriba de 1, pues inmediatamente no se puede extrapolar a la población, porque no puede ser factor protector y factor agresor. Para que uno el OR lo pueda trabajar y decir que tiene consistencia, tiene que ser arriba de 1, como está aquí, y esto es la muestra. Que en la población se mantenga es decir, esto les dice lo que pasó en la muestra, es decir, los casos que se hicieron en el hospital de Chiquimula. Esto les dice cómo hubiera pasado en la población, y esto simple y sencillamente les dice que las dos variables tienen que estar asociadas, es decir, como la regresión. Para hacer una regresión primero tenemos que probar la correlación. De hecho, el chi cuadrado es una correlación de variables categóricas. Luego tenemos el risk ratio, que si ustedes consultan en el libro de Carvajal, dependiendo del enfoque que le dan, el risk ratio o el relative risk o RR son exactamente igual y se calculan exactamente igual. Les da 1.31. Sin embargo, este estudio que se hizo acá es un estudio de transversal, o sea, solo se hizo una vez. Por lo tanto, el único valor que podemos usar es el OR. Si hubiera sido longitudinal, es decir, a las personas se les hubiera medido una vez en enero, otra vez en marzo, otra vez en mayo y otra vez en junio, entonces este hubiera sido un estudio longitudinal, o una vez al año por 5 años, y hubiéramos podido usar esta medida. Entonces el valor hubiera sido 1.31, ¿sí? Y nos pasa exactamente igual. Se acredita a nivel poblacional, y bueno, pues el chi cuadrado se usa el mismo, no están asociados. Ahora, veamos una cosa. Vamos a disminuir esto un momentito y veamos una cosa acá. Vamos a moverlo un poco para que no nos moleste. Y veamos algo. Regresemos otra vez a la matriz.
Muchas veces hemos hablado que realmente uno no puede simple y sencillamente tratar de asociar o interpretar, en este caso este estudio transversal, donde la variable de daño es síndrome metabólico y la variable de, de exposición o factor de riesgo es ejercicio, sin tomar en cuenta el sexo, porque sabemos que los hombres y las mujeres hacen ejercicio de manera diferente. Entonces ahora lo vamos a ajustar o lo vamos a estratificar por sexo. Vean ustedes lo que pasa. Nos salen las tablas para hombres, que son 0 en este estudio, y para mujeres. Son 0 porque son los que no tienen el riesgo de tener síndrome metabólico, y para mujeres son 1 porque son los que tienen el riesgo de tener síndrome metabólico. Pues entonces ahora vemos y volvemos a ver el odds ratio. Desafortunadamente no nos pasa exactamente lo mismo. No están asociados a nivel poblacional, pasa de ser factor protector a factor agresor, aunque en la muestra, cuando ya lo separamos por solo los hombres, vean ustedes, pasa de 1.56 a hombres a 2.01. O sea, los hombres que no hacen ejercicio en esta muestra tienen 2.01 veces más, ¿sí? O les pasa 2.01 veces más tener síndrome metabólico. Aunque no se puede, no es consistente en la población y no están asociados. Si a uno le sale un estudio así, lo único que puede uno hablar de la muestra. Y veamos en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, pues estos son los valores y vean ustedes, el odds ratio es más pequeño. Les pasa 1.043 veces a las mujeres tener síndrome metabólico. Lastimosamente no es consistente en la población y de nuevo no están asociados. Pero le pasa menos a las mujeres. En los dos casos esto también, al OR también se le llama factor de impacto, o medida de impacto, o medida de asociación también se le dice. Cuando lo separamos por sexo, a los hombres les pasa más veces tener síndrome metabólico, si no hacen ejercicio, que a las mujeres. Aunque en general se ha considerado que las mujeres son las que tienen mayor riesgo. Lamentablemente no es consistente en la población. Aquí cuando uno hace esta estratificación aparece también un concepto nuevo. ¿Sí? Este concepto que aparece nuevo es este valor que está acá, el Mantel-Hansel. Mantel-Hansel es, es el chi cuadrado, pero tomando en cuenta que se separó los hombres de las mujeres. Esto lo tienen que ver más en epidemiología. Entonces, lo que el Mantel-Hansel lo que hace es como combinar el hecho de que unos eran hombres y otros eran mujeres. Y entonces el Mantel-Hansel, tomando en cuenta que eran hombres y mujeres, es 1.94. De todas maneras no es significativo, y el Mantel-Hansel para las mujeres, tomando en cuenta que ahora se separó de los hombres, es 0.0157, o sea, no es significativo. Cuando se hace este ajuste hay que tomar en cuenta el Mantel-Hansel, porque algunas veces cuando es muy fuerte la asociación, lo que hace es que el Mantel-Hansel puede corregir este valor de aquí y decir, mire, aunque aquí no le haya salido, aquí sí le salió, porque aquí estoy tomando en cuenta que venía de un grupo donde habían hombres y mujeres, pero no dio. Otro valor que sale muy seguido es el Fisher Exact Test, que ustedes lo debieron haber visto. El Fisher Exact Test aquí no está calculado por una razón muy sencilla. El Fisher Exact Test solo lo calcula cuando en la celda hay valores menores de 5. Puede ser, como estos son conteos, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, incluso puede ser 5, entonces ya calcula el Fisher Exact Test. Igual aquí, aunque aquí sí lo calculó, no, tampoco lo calculó, porque no hay valores menores de 5. ¿Sí? Sin embargo, trata de calcularle su intervalo de confianza, pero no calcula el valor. Ahora, lo importante de esto es que puede ser que en algunos casos salga 0, porque no hay casos en una de las celdas. En ese caso puede ser que no le salga el odds ratio y les va a decir que no sale el odds ratio. Y entonces la hoja de trabajo, aunque se las vamos a especificar muy bien,
y vamos a ahondar más en este análisis, ¿sí? Vamos a ahondar mucho más en este análisis, la hoja de trabajo que vamos a hacer esta semana y que vamos a entregar este domingo, ¿sí? Es la siguiente hoja de trabajo, yo se las voy a poner, pero básicamente la idea va a ser estar haciendo tablas en 2x2, ¿sí? Estar haciendo tablas 2x2 con siempre como variable de respuesta síndrome metabólico y utilizar todas aquellas variables que están medidas en escala binomial, como ejercicio, como familiares con enfermedades coronarias, como familiares con diabetes mellitus, como si fuma. Glucosa pre no la pueden usar porque es un valor cuantitativo. HDL tampoco, esta sí padece él. Aquí es si los familiares padecen enfermedades coronarias. Aquí sí el paciente que se examinó padece enfermedades coronarias. El sexo nos va a servir nada más como variable de ajuste. El síndrome metabólico es es el, es el daño que vamos a utilizar. Y en el caso de comida chatarra, pues lo interesante de comida chatarra, que rápidamente lo vamos a hacer, es que ustedes pueden ver en el caso de comida chatarra que pasa lo siguiente. Cuando hacemos comida chatarra tiene, pues, como ya lo vieron ustedes en otros ejemplos que hemos hecho, puede ser, puede ser 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y depende de la frecuencia. Entonces, 0 es no consume comida chatarra, pero 2 consume comida chatarra, 3 consume comida chatarra, 4 consume comida chatarra. Aquí ya no estamos midiendo la frecuencia, sino solo si consume o no consume, que es lo que les decía. Uno puede tener una respuesta de este tipo, pero en este caso todos consumen. No importa, claro, lo que puede pasar es que hay un gradiente, unos consumen más que otros y los que no consumen. Y entonces el chi cuadrado va a quedar de la siguiente forma. Déjenme ver ustedes a dónde se me fue. El chi cuadrado. Creo que se lo tengo ajustado por sexo también. No debía haberlo ajustado por sexo todavía. Así es que le vamos a decir que no esté estratificado. Aquí está. Entonces le dijimos que no esté estratificado para el momento, ¿sí? Y entonces vean ustedes que el odds ratio es de 1.7518. Lamentablemente pasa exactamente lo mismo, 0.7727 a 3.97. Aquí hay una cosa interesante. Cuando hay consistencia, y esto hubiera sido, por ejemplo, 1.2, aunque sea, de aquí para acá, se dice que no debe haber una distancia en puntos mayor de 4 o 5 para que sea bastante consistente. El chi cuadrado también es pequeño y no es consistente. Y bueno, pues lo otro que vieron antes es cuando ya se ajusta por sexo. Y cuando se ajusta por sexo, sucede una cosa interesante. Vean acá. Ahora lo ajustamos por sexo. Y ahora sí. Y digamos nos hace un resumen de todo. Aquí está el Mantel-Hansel. ¿Sí? Ya el general, el Mantel-Hansel general. Sí, ya hace otras pruebas, pero ya aparece el Mantel-Hansel. Me imagino que en el otro que les está enseñando, esta parte final no se las enseñé. Aparece esto, el Mantel-Hansel general, que es como la combinación de los chi cuadrados de hombres y mujeres, digamos, y de todas maneras, pues no es significativo. 2.16 no es significativo, ¿verdad? Aquí les da algunos valores de los estadísticos que se calculó. Y aquí está el valor corregido de Mantel-Hansel, que es 3.0. Este ya es el final, el Mantel-Hansel como combinado de los dos, no este, sino este. Y miren, de todas maneras, es 0.08, es decir, no es significativo. Y tiene algunos otros valores que están explicados en el libro Carvajal. Aquí hay una cosa muy importante, y es que como sale un 0 acá, y este quedaría en el denominador porque este es A por D dividido B por C. B por C es 0 y queda indefinido. También el risk ratio queda indefinido. Cuando sale un 0, queda indefinido, ahí ya no se puede hacer nada porque no es lo mismo que salga un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5. Entonces, esto sería la introducción a las tablas 2x2. Vamos a trabajar un poquito más con esas tablas, porque esas tablas, como les dije,
Como les dije, estas tablas, se me abrió Stata sin querer. Como les dije, estas tablas realmente, perdón, estos valores de impacto, el OR, RR y otros valores, pertenecen a estos tipos de estudio. Y lo que quiero es que en este tiempo, que no tengamos clases, lean muy detenidamente todo el capítulo 6, de la página 121 a la página 144, a la 143. Y que cuando terminemos el capítulo seamos capaces de llevar a cabo el taller sobre estudios analíticos que está aquí en la página 144. Esa sería la segunda hoja de trabajo que nos hace falta. Muy bien, con esto terminamos, así es que aquí nos vamos a quedar.